Hola, bienvenidos a Martes de Seducción. Hoy quiero tocar un tema que es muy relevante y que tiene que ver con la situación que estoy atravesando en este momento con mi voz. Y es que cuando mi voz cambia, cuando mis tonalidades se ven comprometidas, me empiezo a preguntar acerca de mi voz y empiezo a hacer conciencia de ella y empiezo a notar la gran herramienta que es para mi trabajo, tanto en este ejercicio de los videos como en mi trabajo como docente y como terapeuta. Así que hoy quiero darte algunos tips de cómo tener una voz persuasiva, cómo hacer que tu voz tenga un impacto en el cerebro de las otras personas y que no sea simplemente una voz más. Lo primero que tienes que tener en cuenta es cuida tu voz. Pregúntate qué haces para cuidar tu voz, cuáles son tus hábitos cuando hablas. Si hablas muy duro, si de pronto consumes alimentos que le hacen daño a la garganta, o de pronto fumas, o de pronto tienes algún hábito que impacta tu voz. Es importante que te preguntes si estos hábitos te sirven o no en tu cotidianidad y con respecto al uso que le vas dando día a día. Lo siguiente es que hagas conciencia de tu voz. Es muy importante darnos cuenta de cómo es que los demás nos escuchan. Es muy importante que nos salgamos de nosotros mismos y escuchemos nuestra voz desde otra perspectiva. Para ello el mejor ejercicio es hacer videos o hacer audios y cuando los grabes te preguntes ¿qué tiene de particular mi voz que quiero conservar y que quiero cambiar? Esa parte es supremamente importante porque es la que te va a permitir hacer los cambios necesarios para la voz. Yo llevo mucho tiempo relacionándome con mi voz porque empecé haciendo radio con el proyecto de Dr. Philoel. Luego, durante casi un año hice audios y hoy ya llevo varios meses trabajando con el tema de los videos y he tenido que hacer un ejercicio muy consciente de cómo uso mi voz, qué inflexiones hago, cuáles son los volúmenes, cuáles son las tonalidades. Así que te invito a que cuides tu voz y hagas conciencia de ella. Lo siguiente es que observes el volumen con el que hablas. Es importante que no hables tan pasito o con un volumen tan bajo porque corres el riesgo de que las personas tengan que hacer un esfuerzo para escucharte. Y si tienen que hacer un esfuerzo para escucharte, se van a cansar de hablar contigo. Y si se cansan de hablar contigo, no tienes una conversación persuasiva. Y lo mismo pasa con el volumen alto. Trata de no mantenerlo tan alto porque un volumen alto tiende a abrumar y tiende a que la gente evite la conversación. Por eso te invito a que regules los volúmenes y que te preguntes en las conversaciones cotidianas cómo hacer o cómo es tu volumen con respecto a tu interlocutor. El tip más sencillo acá es trata de copiar el volumen de tu interlocutor. Si tu interlocutor habla un poco más duro que tú trata de igualar su volumen y si está hablando muy pasito también hazlo. El cerebro responde a cuando encuentra similitudes o cosas que se parecen a él, se siente más cómodo. Bien, lo siguiente es que cuides la velocidad. Hablar lento es aburrido. Si yo hiciera estos videos de una manera lenta todo el tiempo, seguramente no los verías. La lentitud transmite un malestar, la lentitud transmite tristeza y transmite un enfriamiento de la emoción. En el caso contrario, si hablas muy rápido, eso invita a que tu voz se vuelva más aguda y también a que la vocalización sea más difícil de hacer y también a que el cerebro de la persona que está hablando contigo tenga que hacer un esfuerzo para seguir la línea de lo que estás diciendo.
Así que cuando hablas demasiado rápido es muy probable que el cerebro de la otra persona también se canse. Y si el cerebro de la otra persona también se cansa, también se va a cansar de ti y lo va a asociar con una sensación de malestar y de cansancio. Así que te invito a que juegues con las velocidades dependiendo de lo que estés diciendo y de lo que quieras marcar con tu voz. Las velocidades de la voz tienen que ser cambiantes. Y lo mismo es lo mismo que pasa en la sexualidad. Por ejemplo, si tú estás teniendo una relación sexual, no puede ser todo el tiempo rápido, pues tienes que cambiar las velocidades. Y lo mismo pasa con la voz. Lo siguiente, el tono. Las tonalidades deben depender de lo que estás diciendo. Si estás contando una historia de una persona que se encontraba muy triste, de una persona que estaba conectada con sus sombras más oscuras, justo antes de que ella apareciera, porque cuando ella apareció, su mente empezó a brillar y empezó a llenarse de una energía increíble. Como ves, el tono y la velocidad va cambiando dependiendo de la emoción que yo quiero transmitir. Es importante que yo haga un ejercicio de marcar con el tono de la voz aquellas cosas que quiero que la otra persona se le queden grabadas. Como ves, hago muchas inflexiones en la voz para que ciertas palabras tengan un poco más de protagonismo con respecto a otras. Y siempre hago algunos patrones de voz para que tenga algo de cadencia y como de cierta forma exista una especie de tonalidad y de ritmo en la forma en que yo hablo. Y todo eso es lo que tienes que escuchar en tu voz y escuchar en la voz de los otros. Fíjate hoy y de ahora en adelante en los volúmenes, en los tonos y en las velocidades de las personas. Finalmente, quiero que hagas esta reflexión y es que nuestra voz tiene la habilidad de tocar. Podemos tocar con la voz. Pregúntate con tus tonos de voz, con la forma en que hablas, si hablas rápido o si hablas despacio, ¿cómo comunicas eso con las personas? Si yo te invito a que en este momento cierres los ojos y trates de escuchar tu voz interior, ¿cómo es? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuáles son esas cosas que son características de tu voz interior? ¿Acaso es una voz que castiga? ¿Acaso es una voz que cuida? Etcétera. Como ves, la forma en que yo planteo las tonalidades para que te conectes con tu voz interior son muy similares a como si te estuviese tocando y te estuviese haciendo un masaje en los hombros para que te relajes. Tu voz es la portadora de tu emoción, así que las tonalidades que uses van a ser el mensaje emocional que le envías a las personas. De tu voz y de tus entonaciones, las personas sacan conclusiones acerca de tu vida interior. Así que trata de que lo que estés viviendo adentro sea muy coherente y congruente con tu voz exterior. Y bueno, descubro un cansancio en mi voz, descubro la necesidad de descansar y te doy las gracias por haber estado y aguantarte este video con todos estos cambios y con esta voz tan diferente el día de hoy. Feliz martes de seducción y recuerda, tú puedes tocar con tu voz. Comparte esta información a aquellas personas que consideres que tienen que hacer mayor conciencia de su voz y también compártesela a todo el mundo y empieza a hacer los ejercicios de conciencia de tu voz, tu tono, tu volumen y tu velocidad. ¿Qué mensaje das con ello? Muchas gracias, comparte esta información, nos vemos el próximo martes.